La vida es un videojuego y en este video pretendo mostrarte cómo se puede ganar de forma más simple y evidentemente tener una ventaja diferente hacia las masas. Bien, actualmente estás jugando la vida en modo supervivencia. ¿Qué significa eso? Que estás actuando casi como un NPC, un personaje secundario de un videojuego llamado Vida, de la Matrix. Alguien que simplemente obedece. Y es justamente el mapa equivocado para construir la realidad que tanto deseas. Ahí es donde aparece el error 404. Tú en este espacio jugando un videojuego y adivina qué, de forma ansiosa, desesperada, intentando encontrar algo. Lo que no te has dado cuenta es que tú ahí jugando ese videojuego no eres más que un NPC de otro protagonista, otros, quizá alguien que no conocemos, y solamente estás ahí pendiente haciendo lo que te dicta las creencias que has ido absorbiendo de otras personas. Así que en este video justamente quiero hablar sobre el tema porque la vida puede ser un videojuego y cuando entiendes que puede serlo, los videojuegos se pueden ganar. Hay reglas que pueden premiar a aquel que las entiende y en últimas, como hay una frase que me encanta, Amat Victoria Kuram, la victoria favorece a los que se preparan. Así que modo creador es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos entrar con los inputs correctos, optimizar el sistema y permitir un flujo estable para que realmente el videojuego avance hacia nuestro favor. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Osmed, economista, nutricionista, magister en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Si quieres que te ayude a cambiar tu realidad desde los cimientos mismos, tienes la mentoría Fénix 1-1 para trabajar 3 meses conmigo de la mano. Y también tienes el Fénix Club, una comunidad privada de personas que realmente están cambiando su vida y que realmente te pueden aportar demasiado valor con protocolos, en fin, tienes los enlaces en la descripción. Bien, la vida no es una batalla, es un videojuego y estás perdiendo porque ignoras las mecánicas básicas del sistema. Cuando tú juegas un videojuego típico, aquel que tiene ventaja sobre otros es porque entiende la dinámica. Que oprimir la X, el círculo, por ejemplo en un play, no, tienes ventaja si sabes ciertos hacks, ciertas herramientas. Esto nos lleva a un punto importante. El mundo no te odia. Ay, soy la víctima. Ay, mi familia me pega. Ay, yo soy lo peor. Te andas quejando como una víctima y las víctimas no avanzan. Las víctimas no sanan. Las víctimas en últimas terminan siendo NPCs de este videojuego llamado vida. Así que el mundo no te odia. El terreno en realidad es completamente neutral. Lo que pasa es que tú tienes condicionamientos externos a los cuales reaccionas de X o Y forma y por ende te llevan a tener algo u otra cosa. Ejemplo, tú evidentemente tienes el mapa de este videojuego. Puede ser un mapa gigante, no importa cómo sea, un terreno completamente neutral. Pero tienes un condicionamiento que son tus gafas. ¿Cómo percibes la realidad? Te pones esas gafas y adivina qué ves. Fuego, peligro, muerte, cosas malas, carencia de dinero, más peligro, destrucción, enfermedades, desastres naturales, solamente enfocándote en aquello que no puede aportarte valor. Y ojo, no es negarlo, pero si te centras en aquello que no te da virtud, en últimas vas a terminar exponiéndote a ello y por ende vas a terminar con una identidad que respalda todo ese conocimiento con su realidad misma. O sea, carencia, escasez y más narrativa de lo mismo. Ojo, las reglas no te obligan a luchar, en realidad te invitan a fluir y cuando aprendes a fluir con el terreno es como cuando estás jugando y no te das cuenta que han pasado 4 horas y has hecho misiones increíbles. Estar en estado de flow state, ¿no? El famoso flow state que justamente es parte de lo que hablaremos en el día de hoy. Tú actualmente crees que tienes que arrancar las cosas a la fuerza, que tienes que forzar la realidad, que tienes que hacer todo a la fuerza. Ojo, la acción es importante. Pero la acción que nace del miedo es forzar la realidad. La acción que nace del flow state te lleva a conseguir la realidad de tus sueños. Actuar es indispensable. Hay gente que dice que, ay, Asmed, me está enseñando manifestación, o sea, me quedo en la casa rascando el estómago. No has visto mis videos. No entiendes una mierda a qué me refiero con manifestar. No sabes quién es ni siquiera Neville Goddard. O si sabes quién es, no has leído sus libros y sus conferencias. Y lo juzgas simplemente porque vi un TikTok que hablaba mal de la manifestación. Aquí no hablamos de Harry Potter ni temas mágicos. Aquí hablamos de temas de comportamiento, psicología del comportamiento, neurociencia, filosofía, estoicismo, identidad, desarrollo personal y por ende cambios en la realidad a través de temas como la ley de la asunción de Neville Goddard. Ojo, esa decisión y no el mundo como tú sueles pensar en modo víctima es lo que hace que todo se vea como un campo de batalla. Que tú crees que todos tienes que obligar a la realidad 3D.
forzar la realidad 3D en últimas hace que tú creas que la realidad es la causa y que tú eres el efecto de cómo te condiciona lo que pasa en el exterior, cuando realmente la conciencia es la única realidad. En últimas, tú, yo, somos la causa. El mundo externo es el efecto consecuencia de lo que asumimos por dentro. Bien. Tu subconsciente entonces es una impresora que no sabe leer. ¿Qué significa esto? No juzga, no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Simplemente imprime en la realidad lo que le envías con más carga emocional. Por eso, si andas constantemente recibiendo información destructiva, noticieros, por allá carencia, más destrucción, y eres de los que dice, es que el ser humano es muy malo, es que somos lo peor, es porque mantienes constantemente untándote de un entorno de mierda, viendo cosas de mierda y no sabes lo positivo y maravilloso que todos los días hace la raza humana. Y sigues con esa identidad, con esas etiquetas, consumiendo. Entonces, el input, esa entrada es una emoción repetida, usualmente miedo a la pobreza, miedo a la ansiedad, miedo a la depresión, miedo a estar solo, cualquier tipo de miedo. El subconsciente, que es esta máquina, es una máquina increíble, maravillosa, pero adivina qué pasa. Es una máquina ciega, mira, tiene una venda completa que no le permite ver aquello que le estás ingresando. Y el output, que es el resultado de lo que la máquina genera con ese input, es la realidad entregada. Adivina qué va a pasar si tú en esa máquina ciega solamente introduces miedo a la pobreza, ideas limitantes, ansiedad, depresión, comportamientos tóxicos, un entorno de mierda que te recuerda la realidad de mierda que dicen que existe. En fin, ojo, no es negar la realidad, es no permitir que la realidad de mierda te condicione y aprender a reaccionar de forma distinta para que lo que esté en la realidad 3D no te termine condicionando para seguir creando más realidad de mierda 3D. Bien. Desear es gritarle al universo que no tienes. Esto lo hemos visto en mi canal múltiples veces, el tema básico de la ley de la asunción. Desear desde la carencia es justamente demostrarte a ti mismo que no lo tienes. Si yo deseo este reloj es porque no es mío. Asumir sería lo contrario. Sin embargo, voy a hablar de esta pequeña parte del tema del videojuego. Entonces, pensar desde el deseo, ¿qué significa? Que tú estás corriendo constantemente intentando alcanzar la zanahoria. Que la zanahoria en este caso es el futuro. No me pertenece. Y entonces, obviamente, hay ansiedad. Hay fricción. Y el mensaje que le dices al sistema es, no lo tengo. Pero cuando sabes desde el ser, el mensaje al sistema que dices es, ya es mío. Es inevitable, la inevitabilidad, la famosa palabra que me encanta hablar y siempre decir. Estás sentado, ya no estás corriendo. El futuro está en tus piernas. ¿Pero por qué está en tus piernas? Porque te sentaste en la silla donde el estado del ser de conciencia, justamente el que tiene ese deseo como normalidad, ya es real. Por ende, no tienes que conseguir ninguna zanahoria, porque partes desde el saber, desde el ser. Por ende, le estás dando un sistema a tu conciencia, en tu identidad, de que ya te pertenece, que ya es tuyo. El fin del anhelo debe ser el ser. Repito, el fin del anhelo debe ser el ser. Esta frase es de Neville Goddard. Justamente debemos dejar de desear y anhelar desde la carencia y empezar a habitar el estado del ser, que es diferente a desear. Desear es duda, incertidumbre. Ser, habitar, encarnar y asumir es certeza absoluta. No negando la realidad, sino no permitiendo que la realidad 3D te condicione, porque tú sabes que en últimas la realidad es consecuencia de lo que has asumido durante años. Bien. La quietud no es pasividad. Es tu posición de poder más alto. ¿Qué significa? Mucha gente confunde pasividad y normalidad con quietud. El que cree que manifestar es quedarse en la cama rascándose el estómago no va a cambiar una vida en lo absoluto, una mierda, no va a hacer nada. Dice, ay, Smith, yo sí creo en la magia, me voy a quedar en la cama rascándome. Carros, prosperidad. Adivina qué va a pasar con ese. Va a ser de uno de los que va a terminar en el cementerio, como todos, pero a diferencia, él va a pensar de que el mundo lo odió, de que nada era para él, y termina el cementerio lleno de soñadores. Gente que nunca tuvo las agallas de practicar algo distinto, de asumir una identidad diferente, porque se dejó gobernar por una identidad que realmente solamente le daba destrucción. Así que la quietud no es pasividad, es una posición de poder más alta. ¿Qué significa esto? Cuando tu mente lo va a hacer, dispara miedos constantes, la respuesta no es pelear, es quedarte quieto, dejar pasar el bug y mantener tu visión limpia. Tú no eres el pensamiento, tú eres el observador del pensamiento. Ay, es que siento que esto no es imposible. No seas el pensamiento, obsérvalo, déjalo pasar y recuerda la quietud ante miedo a la crítica, la duda, la ansiedad, más duda, más depresión, más tristeza. Esa quietud es prácticamente como verte AFK en un videojuego.
Simplemente entender que vas a estar en un momento de pasividad, no porque no vayas a jugar, sino porque entiendes que quedarte quieto va a ayudarte a dejar pasar los bugs y a mantener la visión limpia. No vas a estar condicionado por la realidad 3D, como alguien que constantemente estaría ansioso y desesperado por cambiar su realidad. No busques permisos en lo que ya existe. En este caso voy a hablarte sobre los dos tipos de imaginación. Justamente aquí estamos hablando de temas de Neville Goddard, pero también un poco de Napoleon Hill y unos otros pensadores que son bastante interesantes. Pero bueno, prácticamente lo voy a explicar de la siguiente forma. Hay dos tipos de imaginación. La primera es la imaginación sintética. Es una imaginación de la cual tienes referencias. Por ejemplo, copiar algo del mundo conocido. Entonces, cuando tú estás armando un Lego, por ejemplo, ves un cuaderno que te dice cómo armar el Lego. Estás usando la imaginación, pero respaldándote en información de otros, de otro país, de un gurú, de un mentor, de un libro, de un trader, de lo que sea. Y entonces puedes imaginar, crear, pero con algo de información adicional. Esa imaginación es poderosa, sirve y funciona, es útil, pero hay una imaginación que también es muy poderosa, que es la imaginación creativa. Crear desde el vacío. No sé, haz de cuenta, esta pareja de hermanos que crearon justamente el tema de la aviación, el primer avión. Antes no existía la posibilidad siquiera de que alguien pensara que volar era posible. Ellos lo imaginaron antes de tener evidencia de que eso llegara a ser plausible en la realidad. Así que ambas son importantes, pero ojo, si solo imaginas lo que ves, estás copiando. Que no está mal, puede funcionar y es útil, no hay que descartarla. Pero tienes derecho a imaginar desde lo que aún no existe. La inteligencia infinita no tiene límites. ¿Cuál es entonces lo que deberíamos hacer? Usar de vez en cuando la imaginación sintética, pero recordando que también podemos usar la imaginación creativa. ¿Esto qué significa? Que cada camino de cada ser humano es distinto. Porque está bien que te copies de otros, pero créeme que si tú me copias todo lo que he hecho para ser trader rentable, no va a ser lo mismo que a ti te funciona. ¿Por qué? Porque somos distintos, caminos distintas, formas de ver la vida distintas, identidades completamente distintas, entornos distintos, motivaciones y propósitos distintos. Por ende, no puedes copiar completamente a alguien. Debes siempre usar la imaginación sintética para referenciarte, tener algún punto de partida, pero la imaginación creativa para avanzar en pro de entender que el mejor camino no es el mío, no es el de Elon Musk, no es el de Bill Gates, no es el de tu gurú favorito. Es el tuyo en base a algunas cosas y criterios que puedas extraer de otros. Esto lo menciono porque, por ejemplo, mucha gente en marca personal quieren copiarse de otros. Cópiate de algunas cosas, pero tienes que poner tu punto de arena, tu grano de arena. Por ejemplo, yo creo que en temas de manifestación soy probablemente el único en Latinoamérica y creo que en el mundo seguramente que hace videos diarios de tablero de PDF. Esta es mi aportación diferencial. Ojo, claro, yo usé la imaginación sintética, alguien usó en otro nicho, me gustó mucho y empecé a hacer estos ensayos en PDF a mi forma y ahora me encanta hablar del tema de manifestación de forma académica con estos PDFs. Se trata de unificar puntos de imaginación sintética copiando al mundo exterior, pero también de imaginación creativa. Eso lo debes usar para generalmente usar las características del videojuego a tu favor. Puedes ver tutoriales, pero en últimas tú eres el que está oprimiendo los botones. Tú sabes qué combo sabes hacer más fácil, cuál te gusta más, por qué camino meterte, porque a ti te gustó en particular. Ojo, esto es importante, pero en el camino de la vida, en el videojuego de la vida, el cómo vas a conseguir las cosas no es asunto tuyo. Y parece curioso, ¿verdad? Pero el punto A, ¿vale?, es tu mente lógica calculando el cómo, ¿vale? ¿Cómo me voy a convertir en un creador de contenido rentable en mi marca personal? Esa es la visión. Pero el punto B es el resultado. ¿Cuáles son los caminos? Pues muchos caminos que van a ser diferentes causas, diferentes razones, diferentes personas, diferentes oportunidades, diferentes videos, diferentes nichos. No te preocupes por el cómo. Tu única tarea es empezar a asumir el estado del ser del deseo cumplido. Ojo. Si tratas de controlar cada paso lógico, restringes el flujo. La inteligencia del sistema es infinitamente más rápida que tu mente lógica, por ende debes soltar el control. Cuando estás en flow state, las cosas pasan de forma natural, sin pensar tanto en el cómo. Te sientes parte del sistema. Es una linealidad que seguramente si alguna vez has leído algún libro de flow state o has visto alguna conferencia relacionada con el tema, es increíble. No pasa todos los días a muchas personas y muchas personas que no viven de su propósito justamente casi nunca lo sienten. Pero si alguna vez has sentido el flow state, es justamente esa capacidad de no pensar tanto en el cómo. Simplemente avanzas, sientes la energía de que estás fluyendo. Si no sabes, te invitaría en YouTube a buscar videos no míos, porque no tengo alguno hablando del tema, pero poner
cómo entrar en modo de flow state. Y hay muchos videos hablando de neurociencia, comportamiento, psicología, que te pueden ayudar a entender este punto más difícil de entender, o por lo menos no difícil, pero no voy a hablar en un tema de manifestación porque no me alcanza el tiempo. Seguramente en algún video adicional puede que lo haga. Ojo, el obstáculo que vas a encontrar en tu puente de incidentes en tu vida asumiendo no significa que no funciona. ¿Por qué? Mira, lo que pasa entre tu visión y el resultado, entonces tengo la visión y un resultado X, no sé, tener el canal de YouTube de 100.000 suscriptores, que es el puente de incidentes, el cómo, no es un bloqueo. Son oportunidades del sistema para purgar tus miedos ocultos. Miedo a que, ay, ¿será que con esta comunidad, con este canal, con este video, todo eso no son más que miedos y esos obstáculos no es tan mal que aparezcan? Justamente hay un proceso de purificación, limpiando el condicionamiento. Cuando aparece el obstáculo, es una oportunidad para no caer en la desesperación y ansiedad y de caer en un pensamiento de obstrucción, sino en entender de redirijo el volante y veo ese obstáculo como una oportunidad para avanzar y seguir corrigiendo mi condicionamiento de una identidad de mierda pasada y empezar a reaccionar de forma distinta para que ahora mi filtro de la realidad sea uno completamente nuevo. Cuando ve obstáculos desde un punto de carencia va a ser completamente diferente, aunque la existencia del obstáculo sea el mismo, que desde una identidad completamente nueva, asumida en un estado de ser desde el resultado ya hecho pleno, completamente normal. Bien, sobre esto evidentemente voy a hacer un video completo, porque es un tema bastante complejo y en una diapositiva me quedaría muy corto hablándolo, así que no se preocupen que lo haré en un próximo video. Quiero que recuerdes que estás peleando contra serpientes imaginarias. ¿Qué significa esto? Mira, tu reacción al obstáculo, cualquier obstáculo en la vida, la realidad 3D, un problema que te aparezca en la salud, en aquel proceso del puente de incidentes de tu manifestación del deseo cumplido, esa reacción al obstáculo es el verdadero bloqueo. Quiero que apagues el sistema reactivo y observes, tú no eres el pensamiento. Casi siempre es solo una cuerda. ¿Cómo así que una cuerda? Entras a un cuarto, la luz apagada, y te dijeron que había una silueta redonda. Tú la ves a lo lejos, solamente que no te acercas porque la luz está apagada, y parece para ti que es una serpiente. Te da miedo, te paralizas. Pero cuando prendes la luz, adivina qué pasa. Te das cuenta de que era simplemente una cuerda y no es más. Cuando estaba la luz apagada, tu condicionamiento estaba activo, una creencia sobre algo que aunque tú no tenías la certeza de que fuera, ya estabas condicionado a entrar a la habitación con miedo. Cuando la luz se enciende, aparece la quietud, la visión real. Y esa es justamente nuestra meta, entender que tu reacción al obstáculo es realmente el verdadero bloqueo, porque cuando apagas el sistema reactivo de la identidad de mierda que quieres cambiar y te enfocas solamente en observar, no en etiquetarte con el pensamiento, casi siempre vas a recordar que es solamente una cuerda en el camino. Bien. Así que, frase aquí rápida, deja de estar peleando contra serpientes imaginarias, porque incluso aunque acontezcan situaciones de mierda, tu estado del ser es independiente a lo que acontezca. Eso lo hablaba justamente ayer con Chris. Chris, si estás viendo este video, te mando un saludo. Un alumno en el que estamos trabajando el trading profesional independiente en temas de psicotrading y manifestación de asunción para rentabilidad. Y en el caso de Lesia, no importa qué acontezca, operación perdedora o ganadora, tú debes empezar a practicar el estado asumido independiente de lo que acontezca en la realidad 3D. Ya sea que no puedes operar, ya sea que fue una operación perdedora o una racha. Luego lo hablaremos en otro tema, seguramente en la comunidad hablaremos de trading mucho. Pero bueno, si te interesa, puedes simplemente ver varios videos del canal, a ver si tengo alguno relacionado con el punto que estamos hablando. Igual, seguiré sacando videos, no te preocupes. Esto que estoy hablando aquí no es magia hippie, es fisiología pura. Cuando operas desde el flujo, tu cerebro secreta anandamida. Es una sustancia, prácticamente algo que tiene que ver con la felicidad, así como la dopamina, y es una molécula de la dicha, de la euforia, ¿vale? Relacionada con receptores que te hacen sentir de forma distinta. En este caso, ejecutas el juego sin esfuerzo, sin miedo y con tu córtex prefrontal desbloqueado. Ahí es donde aparece Ahí es donde aparece la coherencia entre el corazón y el cerebro. Por ende, puedes fluir en flow state de forma natural, sencilla. Asumir se vuelve parte de ti. Evidentemente esto requiere práctica y por eso no hablamos aquí de magia. Hablamos de fisiología, psicología, y aunque me quede corto en otro video, yo siempre hago videos muy específicos, algunos más generales, para entrar a detalle sobre temas que seguramente queden como en el aire. Bien, algo que debe quedarte claro es que todas las personas tienen el mapa perfecto para ellos, pero no para ti. ¿A qué me refiero con esto? Lo que funciona, y te lo dije ahorita, para alguien no
necesariamente tiene que ser tu camino. Hay gente que manifiesta sin técnicas, hay otros que dependen de técnicas, hay otros que simplemente entendiendo filosofía básica de ontología de Neville Goddard lo hacen, y hay otros, incluso, que no saben absolutamente nada de filosofía de Asunción y aún así manifiestan porque viven en un estado sumido constante. Streamers, boxeadores, futbolistas, basquetbolistas, en fin. ¿Qué pasa? Haz X, te dice alguien. No, llega el otro gurú, no, haz Y. Y otro te dice, no, levántate a las 4 a.m. porque así vas a ser rico. El camino que tuvo uno para el éxito, aunque sea parecido a tu deseo, no es necesariamente el mismo para ti. Puedes inspirarte, extraer virtud en algunas áreas, pero lo que debes hacer realmente es darle mute. Cuando asumes el estado de ser del deseo cumplido, tu cómo va a ser completamente diferente al cómo de Juanito. Por ende, hay que poner mute cuando el ruido de información no te está permitiendo avanzar porque entras en parálisis por información y por ende te vuelves inactivo. En fin, el camino que funciona para ti emerge de tu visión propia. Si intentas replicar el puente de incidentes de otra persona, cualquier gurú que se te aparezca, estás desconfiando de la inteligencia de tu propio sistema y por ende no vas a conseguir el mismo resultado, y si lo consigues no va a ser a través de la asunción natural de la calma, sino a través de la acción basada en miedo que genera resultados, pero resultados que no prevalecen en el tiempo. Hay gente que una vez me ha dicho, Ahmed, yo diciendo frases frente al espejo, sí, pude manifestar, pudo haber sido azar, suerte, coincidencia o que forzaste la realidad 3D a cambiar, puede que incluso no haya sido ningún tema de manifestación. Hablemos entonces ahora del loop del juego perfecto. ¿Qué significa esto? Primer punto, visión, pero siempre en quietud. Aquel que asume identidad en certeza de que ya es, no que desea y que por ende no tiene. En esa visión de la quietud puede llegar el puente de incidentes a construir la realidad de tus sueños. No depende de ti depende la visión en la quietud. Tercero, la purga de los miedos. Van a llegar muchos obstáculos que tú tienes que aprender a redireccionar y no vivir condicionado a ellos, sino observarlos y ver cómo reaccionar cuando haga falta desde un punto de vista u otro. Por eso es importante tener siempre la metáfora de corregir el automóvil, porque vas a entender de que cuando llegue la dificultad, la fricción, tu vieja identidad de mierda va a querer decirte X, Y, Z, pero tú estás ahí para corregir constantemente. Luego de hacer la purga de miedo, ser persistente y continuar, llega la acción en flujo, no acción en base al miedo. Acción justamente desde el flujo natural de aquel que ya es. Y por ende, llega la realidad renderizada. El videojuego tuyo empieza a ser diferente porque te has dado cuenta de que eres protagonista y que por ende también puedes generar riqueza, un buen cuerpo o una vida que realmente ames. No necesitas gestionar el universo completo. Debes sostener la imagen, neutraliza el bug cuando aparezca y actúa desde siempre la certeza de que ya eres. Todo el sistema en realidad es uno. El juego no se gana en el futuro. El juego no es para, ay, voy a terminarlo, no. Cuando me llegue la cuenta bancaria en 10K, ya habré rescatado el videojuego. No, el juego se gana en el ahora. Ganas en el instante exacto en que asumes la identidad de quien ya tiene el resultado. Por ende dejas de ser la víctima y te conviertes en el creador. Dejas de ser un NPC y te conviertes en el protagonista de tu videojuego. El resto es solo esperar a que el mundo exterior termine de cargar. El lag del que siempre hablamos de la realidad 3D versus tu estado sumido. La persistencia es clave. Recuerda, línea de salida, start line, y el nivel completado es el punto inicial. No cuando lleguemos, desde ahora que empiezas realmente a darte cuenta de que puedes cambiar tu realidad, simplemente entendiendo principios de filosofía, psicología, neuroplasticidad y temas de comportamiento. En este video justamente lo hablaré más a detalle, más un poco relacionado a la metáfora literal del videojuego. Aquí quería darte unos principios más básicos, pero igual de importantes que no hemos hablado en temas específicos en videos. Aquí hay una mezcla de ley de la asunción, filosofía también de Napoleón Hill, incluso otros expertos que usé para la creación de este guión, de este PDF. Bien, antes que nada recuerda, tienes dos opciones: ser NPC, víctima, o sea, jugador secundario del videojuego, pero recuerda que el jugador secundario lo único que hace es seguir órdenes. Puede tener una vida increíble, no le hace menos humano, no le hace menos importante, pero no es el protagonista. Y por ende no puede cambiar su realidad a su voluntad, a lo que realmente desea y a lo que realmente le conviene. En este caso, elige. ¿Vas a seguir siendo el NPC en un mundo de alguien más? ¿O vas a elegir ser el protagonista y por ende responsable de cambiar tu existencia?
Para eso tengo mi canal. Para eso justamente hago esos videos. Me nace del corazón despertarte y darte cuenta de que puedes cambiar tu vida. Incluso aunque seas un hater de mi canal, eres capaz de cambiar tu existencia. En este video justamente lo hablamos a detalle y lo iremos viendo seguramente más a profundidad. Mi nombre es Asmed, ya sabes a qué me dedico, quién soy. Tienes la mentoría 1-1 Fénix para trabajar 3 meses conmigo de forma privada y también tienes el Fénix Club para trabajar en nuestra comunidad privada. Cualquiera de los dos eventos, te veo dentro. No olvides comentar la ballena y comentar un control de videojuego, porque la vida es un videojuego y está hecha para ganarse. La decisión es solamente tuya. Chao, chao.